Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 8 de la noche con 1 minuto y de acuerdo a la ley electoral se tiene ya el resultado de encuestas de salida, principalmente para mí de manera muy personal, en la confianza que tengo del trabajo del maestro Alejandro Moreno, que ha sido colaborador, por ejemplo, del periódico Reforma, que ha sido también igualmente colaboradora ahora del Financiero, y en donde del Financiero Bloomberg, y en donde acaba de presentar tal cual la encuesta de salida para la presidencia de la República. El porcentaje es muy claro y es muy contundente. Andrés Manuel López Obrador suma el 49% de esta elección con esta encuesta de salida. 49% López Obrador, 27% Ricardo Anaya, Mitt con el 18% y Jaime Rodríguez con el 6%. Repito a ustedes, es una encuesta de salida del Financiero Bloomberg, del cual reitero y me permito decirles que conociendo a Alejandro Moreno, que fue además mi maestro en el tema de mercadotecnia política y políticas públicas hace muchos años, y una gente a la que respeto mucho su trabajo por su seriedad, por eso me respaldo en ello también. Seguramente hay otras encuestas ya, como el caso de Mitofsky, que en este momento deben de estarlas dando a través de los noticiarios en donde más colabora, que es Noticieros Televisa. Seguramente que también ya tienen este porcentaje muy cercano. Yo creo que es difícil que se le pudiese dar la vuelta a esta situación. No quiero aventurarme tampoco, no quiero aventurarme a decir por mí mismo que esto ya es una situación definitiva, sino por el simple hecho de que la votación está así de clara. En el caso de diputaciones federales, el 38% para Morena, el 22% para el PAN, el 6% para el PRD y el 18% para el PRI. Reitero, para diputaciones federales, Morena tiene el 38%, el PAN 22%, el PRD 6% y el PRI tiene el 18%. Lo cual nos habla de que difícilmente con el tema de los candidatos que no son de mayoría, es decir, los plurinominales, difícilmente Morena podría llegar a tener la mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Es decir, ya no solamente en el tema de las 300 diputaciones que son de mayoría, sino las 200 que son plurinominales. Y con este porcentaje me atrevo en este momento a interpretar muy rápido en el análisis que Morena no tendría de entrada la mayoría en la Cámara de Diputados a nivel federal, que para esto tendría en todo caso que llegar a algún tipo de negociación. Lo que es un hecho es que en las alianzas que siempre han tenido el PAN y el PRI están sumando el 40% de la votación para la Cámara de Diputados Federal. Falta ahí ver qué pasa con el propio PRD. El PRD ha estado casado recientemente tanto con el PAN como con el PRI, lo cual, bueno, me parece que eso está más que claro. Candidatos y alcaldes y lo que usted quiera pueden decir, no es cierto, está bien, no se las compro y es su problema. Tampoco estoy para ponerme a platicar con ellos ni a debatir con ninguno de ellos en lo absoluto, y mucho menos en el Estado de México con la actitud que ha tenido el PRD en la última década, que ha sido vergonzante y penosa, con un candidato de plástico a la gubernatura como Juan Cepeda, y que veo difícil además que se le haga la senaduría al propio Cepeda. Yo creo que las senadurías en el Estado de México, de acuerdo a cómo están los votos, es muy probable que queden en manos de Morena, con Higinio Martínez y con Delfina Gómez. Es un pronóstico que en este momento y después de las 8 de la noche me atrevo a darlo así, tal cual. Me llama la atención también
quizá compartir en este momento lo que pudiese estar dando como resultado Mitofsky. Para eso estamos en senadurías, por ejemplo. A ver, están ya con los resultados directamente desde el Instituto Nacional Electoral. Y esto implica que para las diputaciones los resultados son como le voy diciendo, aunque estos resultados que están teniendo a través de la página del INE tiene que ver directamente ya con el conteo directo de las casillas, tal cual. Entonces, lo que hemos venido dando son las encuestas de salida. En este momento, José Antonio Meade, al parecer, está muy cerca del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, con su esposa, con René Juárez Cisneros también, y no sé si vaya a hacer algún anuncio de la situación. Me parece que su cara en este momento nos estaría diciendo, o podríamos interpretar, me atrevo a hacer una interpretación, de que estaría prácticamente aceptando que ha quedado en tercer lugar, y creo que vamos a poder escucharlo ya en este momento a través de la señal de Azteca, y voy a tratar de poderle comentar también. Seguramente usted también estará viendo o estará escuchando el mensaje de José Antonio Meade, quien según la encuesta de salida del financiero Bloomberg ha sumado solamente el 18% de los votos para esta elección. La esposa de Meade se le ve muy entusiasta y va a tomar la palabra en este momento ya José Antonio Meade. Vamos a tratar de escuchar y le comparto en segundos si acepta o no acepta lo que en este momento las encuestas de salida están determinando, lo cual por supuesto abonaría y mucho a esta tranquilidad que hay en las cuestiones económicas y financieras del país. El peso está por debajo, el dólar está por debajo de los 20 pesos. Afortunadamente está en 19.80 en este momento. A ver qué dice Meade. Está agradeciendo a todos quienes le apoyaron en esta campaña. Dice que ha sido el mayor reto de su vida y que lo tienes ahí. Bueno, pues le aplauden a Meade, la gente que está congregada ahí por parte del PRI. Creo que, como le decía usted, me atrevo a interpretar un poco la gesticulación de José Antonio Meade, que acaba de reconocer José Antonio Meade en este momento, cuando son las 20 horas con 9 minutos, las 8 de la noche con 9 minutos, José Antonio Meade acaba de reconocer que no le favorecen los votos en esta elección. El PRI acaba de aceptar que la elección no le favorece, lo cual quiere decir que el Revolucionario Institucional, una vez más, y a 18 años de haber perdido por primera vez la presidencia de la República, hoy vuelve a perder en 12 años de permanencia que tuvo también Acción Nacional. Solo falta saber si el candidato Anaya del Partido de Acción Nacional, del PRD, de este frente que se hizo, reconoce también que Andrés Manuel López Obrador tiene el 49% de los votos y que el Partido Acción Nacional solamente tiene el 27% de los votos. Me parece que viene esa parte importante que le decía usted de ponderar el tema de la mayoría que se tenga en la Cámara de Diputados Federal y también en el Senado de la República por las reformas que este país ha tenido en los más recientes años, y en donde pues parecería que la soberanía en algunos aspectos se viene perdiendo. La reforma energética es uno de los temas a tratar,
está la reforma educativa también. Esto último que sucedió con el tema del agua, en donde hay una serie de interpretaciones, pero que a final de cuentas nos lleva a un escenario en donde, por lo menos de manera y muy personal, lo hemos podido también analizar, me parece que no tiene mucho que ver con el bienestar de todos los mexicanos en este tema del agua, y que en su momento ya tendremos el tiempo para poderlo manifestar con ustedes, compartirlo con un análisis un tanto cuanto más metódico, para no caer en un escenario tampoco de la generalidad. Creo que es muy importante esperar en este momento lo que el candidato también de el Partido Acción Nacional y también del PRD pudiesen estar determinando. Está en los diferentes canales también de televisión y en algunas transmisiones de radio. Está aceptando José Antonio Meade, como lo dije, hace exactamente 3 minutos, que los votos no le favorecen. Me parece que es una actitud muy civilizada, de mucho temple. Esto habría que reconocerle a Meade y a su partido. Creo que estaba como muy avisado el hecho de que el PRI no sería favorecido en esta elección, pero sí me parece importante el hecho de que reconozca con esta claridad, diría yo, con esta decencia también educación. Habría que subrayarlo, el hecho de que no le ha favorecido. Podemos ponerlo aquí. El Estado de Derecho, y donde todos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir sus metas y sueños. Agradezco a las mujeres y hombres que me acompañaron y me apoyaron en esta contienda electoral. Al equipo de campaña, a mi amigo Aurelio Nuño, gracias por tu incansable trabajo. Gracias por tu incansable trabajo y por dirigir a un gran equipo. Agradezco mucho a René Juárez, agradezco mucho al Partido Revolucionario Institucional la oportunidad de participar en la contienda como ciudadano. Le agradezco en particular a René Juárez, que tomó las riendas del partido. En un momento muy complicado. Me tocó hablar por un partido que ha respaldado la educación pública de calidad, la autonomía y la excelencia de la educación superior, crear instituciones de seguridad social y programas sociales, así como una serie de transformaciones que nos permiten ser un país respetado, una economía abierta, competitiva y una democracia plural. Agradezco a Nueva Alianza y a Luis Castro por aportar su visión liberal y la defensa de una educación de excelencia para nuestros hijos, por encabezar las demandas y reivindicaciones de una nueva agenda ciudadana en la que todos los mexicanos ejerzan plenamente sus derechos. Agradezco al Partido Pues es Verde un y a Carlos discurso Puente, de alguna manera reiterativo en muchas de las cuestiones que desde hace muchos años no compartimos. Por supuesto, esto habría que decirlo. Finalmente es el perfil de un candidato, es el perfil de un partido que hoy pues todavía estará en la presidencia hasta diciembre, pero evidentemente los priistas tendrán que tomar las maletas e irse una vez más de Los Pinos. Me parece que quedan varios meses para un análisis de cómo entregarán las cuentas. Ha sido este sexenio, y creo que a todos nos queda más que claro, un sexenio muy desgastante. Ha sido un sexenio en el que en un principio se tenía la esperanza de que con el gobierno de Peña Nieto aminoraría y de manera contundente la inseguridad en el país, y por el contrario, de acuerdo a las cifras, hay una cantidad de miles más de muertos en comparación al sexenio de Felipe Calderón, pero que entre los dos sexenios, entre el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto, se habla de más de 200,000 muertos en el país, es decir, en poco menos de 12 años, una situación
que cualquier guerra en este momento se estaría ponderando en el mundo como si México más bien hubiese estado en una guerra civil con 200,000 muertos. Por varias circunstancias, pero principalmente el que tiene que ver con la falta de contundencia en el ataque a la delincuencia organizada. Me parece que esa es una situación sustancial y que para el gobierno que venga, y si es que se respeta como imaginamos que deberá de ser y que tiene que ser de acuerdo a esta encuesta de salida, pues evidentemente llegará, también tenemos que decirlo así, aparentemente un gobierno con un perfil diferente. Venimos escuchando desde hace algunos minutos también a gente que siempre ha estado absolutamente en contra de lo que piensan que es un gobierno populista. Yo creo que se tiene muchos meses para poder analizar este término del populismo dentro de nuestro país, como si los otros partidos no lo hubiesen ejercido también y no lo hubiesen llevado a cabo. Está el país, por la percepción que tenemos en este momento, en el tema de la elección presidencial, está en calma. Aparentemente, Andrés Manuel López Obrador va a ir al Zócalo cuando tenga seguramente, y me atrevo a decirlo de esta manera, una llamada directamente del propio INE para decirle que el resultado es irreversible y que seguramente desde Los Pinos también el propio Enrique Peña Nieto tendrá en todo momento, o en su caso tendrá que felicitarlo, quizá antes de las 12 de la noche, como ganador de esta elección. Vemos en este momento que sea irreversible lo acontecido ya. Sí, es irreversible lo acontecido ya. 49% para Morena y Andrés Manuel López Obrador, 27% para Anaya y el Frente, implica el PAN, PRD, como los partidos fuertes dentro de este frente, y 18% con José Antonio Meade, quien, como ya lo comentamos, ha reconocido absolutamente el triunfo, o en todo caso, no tanto el triunfo de López Obrador, sino simple y sencillamente dijo que no le favorece en este caso al PRI esta elección, es decir, los votos. Yo creo que habría algo más que decir un poco más tarde, esperando las reacciones. Habrá que pensar en adelante las soluciones que pueden venir para el país. No quiero generar escenarios anticipados tampoco, pero sí me parece que si las cosas están como se dice, tendrá que venir un ajuste importante en las políticas públicas de este país. Y si el ganador es quien se dice que es, pues entonces tendrá que cumplir con cuestiones que son muy importantes. Mitofsky acaba de publicar también ya en este momento cómo están los resultados, y está de la siguiente manera: Andrés Manuel López Obrador con entre el 43 y el 49%. Después le sigue Anaya con entre el 23 y el 27%. Y después está José Antonio Meade con entre el 22 y el 26%. Pues probablemente sea un cierre en donde López Obrador no baje del 40%, y también en el caso de Anaya no pase del 30%, y en el caso de Meade no pase quizá del 25%, quizá también del 28%. Me parece que esta elección está definida. Yo creo que será muy interesante que el propio candidato del frente, Anaya,
nativo de Querétaro, pues aceptara lo que está aconteciendo. Hay noticias ya en este momento de Anaya. Dice: el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, se encuentra ya en un hotel de la Ciudad de México en la colonia Anzures. En este momento se ubica en uno de los salones a puerta cerrada con su equipo de campaña. Quizá no tarde ya también en reconocer que no le favorecen tampoco las encuestas. El caso, por ejemplo, de Morelos, en donde se ha hablado hasta de cerca del 60% de votos para Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué preferiría Cuauhtémoc, estar hoy con la selección mexicana o en la elección para gobernador de Morelos? ¿Verdad? Qué tipo tan afortunado en todo caso, ¿verdad? Ser un futbolista tan popular, tal cual, con el América, con la propia selección mexicana, que si no se hubiese lesionado quizá le hubiese ido bastante bien en España, y que después de ser alcalde de Cuernavaca, con licencia por supuesto, hoy gana la gubernatura del estado de Morelos. Su más cercano perseguidor tiene el 14% y él tendría el 47%, y en caso de que le dieran o sumar el 55%, su más cercano perseguidor tendría el 18%. El otro tema que sí nos llama mucho la atención es el de Alejandra Barrales, que se está desbarrancando porque en la conferencia de prensa que dio hace algunos minutos, simple y sencillamente no quiso reconocer el hecho de que le llevan una ventaja de cerca de 20 puntos. Dijo que ella tenía otros resultados y que tenía confianza en que estuviese la elección a su favor. Sheinbaum tiene entre el 47 y el 55%, Barrales entre el 27 y el 33%, y ya pues el candidato del PRI pues se queda con entre el 10 y el 16%, que estaba más que cantado para algunos que se aferraban en decirnos que probablemente el candidato del PRI en la Ciudad de México tendría, quizá Mikel Arriola, alguna oportunidad de ganar la Ciudad de México, y se veía muy complicado. La encuesta de salida de Mitofsky, que aparece en este momento en las pantallas ya de Televisa también, aparece Andrés Manuel López Obrador con el 43, del 43 al 49%, Ricardo Anaya del 23 al 27% y José Antonio Meade del 22 al 26%. El PREP en este momento indica lo siguiente. El PREP, estamos hablando con los datos, actas del PREP del Instituto Nacional Electoral, y marcan a Andrés Manuel López Obrador con el 41.58%, a Ricardo Anaya con el 31.9% y a José Antonio Meade con el 17.48%. El Bronco no suma más que el 6.02%. Dice, coincide en general el total de votos calculado y porcentaje que se muestran, se refieren a los votos asentados en las actas del PREP hasta el momento. Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran solo 4 dígitos, no obstante, al considerar todos los decimales suman 100%. El total de los votos mostrado representa la suma del voto emitido en territorio nacional y desde el extranjero. Esto quiere decir que el próximo presidente de la República será Andrés Manuel López Obrador. Me parece que no hay vuelta de hoja en este momento en una competencia, en su tercera competencia por la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador logrará llegar a la silla presidencial a la que tanto ha aspirado y a la que, bueno, ahora le corresponderá cumplir con, diría yo, el mayor porcentaje, lo más que pueda, en cuanto a propuestas que tengan un beneficio amplio para la sociedad. Me parece que es muy importante subrayar quizá también el hecho de que todos aquellos que piensan que México tendría la tendencia a transformarse en un país como Venezuela,
me parece que lo mejor que podrían hacer es irse a dormir tranquilos, trabajar tranquilos, seguir para todos aquellos con sus empresas que son productivos y que les va muy bien. Me parece que pueden estar absolutamente tranquilos también, y que las políticas que pueda haber, las políticas públicas para elevar el nivel educativo en el país y las políticas públicas que puedan disminuir la pobreza en este país, en zonas tan marginadas, en estados tan marginados como Oaxaca, como Chiapas, por ejemplo, como Veracruz, y como un alto porcentaje del propio Estado de México. Ojalá las políticas públicas cambien, se conviertan, sí, en verdaderos, como dicen los políticos, apoyos, como lo dicen ellos. Yo no creo en los apoyos, sino en temas verdaderamente productivos para aquellos que menos tienen en este país. Pero que los empresarios no deben de tener ningún temor. Me parece que las inversiones en este país no van a tener ningún problema. Los paranoicos me parece que pueden dormir tranquilos, tal cual. Me parece que López Obrador tiene un margen de negociación y tendrá un margen de negociación muy amplio entre los que se van y los que llegan. Entonces, que nadie se espante, porque no va a pasar nada de lo cual tengamos en todo caso que cortarnos las venas o tener que lanzarnos al Golfo de México para tener que nadar de aquí y hasta Europa, porque el país sea insoportable. Peor de cómo están las cosas en este momento en temas como la inseguridad. Espero que no vaya a ser así. Deseo por todos, por uno mismo, que no le vayan a fallar las cosas ahí al próximo presidente de la República, que como lo hemos dicho, será Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, ojalá, el propio Felipe Calderón, expresidente de este país, dijo que no se polarice el país. Ojalá los partidos políticos también, o los contrincantes de quien va a ser el próximo presidente, cierren filas en favor de México y no vaya a haber ese sabotaje que podría generarse también en la propia Cámara de Diputados y en el Senado. Pero son escenarios que se van a dar mucho más adelante y que nosotros procuraremos compartir con usted. Me parece que el resultado estaba muy cantado desde hace varias semanas de lo que iba a suceder. En Los Pinos, en el PRI, sabían que la situación estaba así. En el propio Partido Acción Nacional y en el PRD sabían cómo estaba ya la situación, pero en el caso, por ejemplo, de nosotros y de quizá algunos otros medios, pues uno tenía que ser metódico y estar tranquilo ante una situación como la que vendría. Yo debo aclarar que personalmente no me interesó mucho seguir las campañas políticas, porque finalmente los proyectos de cada uno de los partidos políticos me parecieron poco adecuados, me parecieron los debates de muy mala calidad, de pésima calidad. Aquellos que dicen en el INE y los propios partidos, porque se hacen el juego entre ellos de que fue un gran avance ese tipo de debates y ese tipo de cuestiones, a mí me parecieron más que lamentables los debates. Me parece que se puede avanzar mucho más en lo que venga en elecciones en este país, ser más concretos en la exigencia que se requiere para los partidos y para los políticos en este país, porque estuvieron hundidos en una mediocridad terrible, en discusiones que no llevaban a casi nada, y que francamente, se lo digo así, después de tantos años en el trabajo periodístico y también en el análisis y cubriendo elecciones, los tres candidatos, incluido el propio López Obrador, que será presidente de la República, el propio López Obrador me daba mucha flojera en los debates, porque decía poco y decía casi nada. Y los otros estaban en las mismas condiciones, porque no desglosaban y no aprovechaban el tiempo como debían para explicar con contundencia lo que sí se puede explicar para este país y para los ciudadanos o para los pobladores de este país. Y el tema de seguridad me parece que merecía que los tres candidatos hubiesen estado sentados 3 horas, o los 4 candidatos, si usted lo quiere así, ni siquiera debatiendo, sino haciendo propuestas claras y concretas, con compromisos que nos garantizaran a partir de que llegue el próximo presidente de la República una tranquilidad como la que gozábamos hace por lo menos un par de décadas en este país, y que hoy somos rehenes, que no se nos olvide, que
que hoy somos rehenes todavía, somos rehenes de los partidócratas. Esta elección y el hecho de que ya haya un ganador no quiere decir que mañana o en diciembre las cosas vayan a cambiar radicalmente. Ojalá y el gobierno de Peña Nieto se esmerara en que los próximos meses se esmerara en tener un cierre que le dignificara, porque lo que hasta ahora ha sucedido con el PRI y con la presidencia de Peña Nieto ha sido simple y sencillamente vergonzante. Y el abuso que ha habido en el poder, la corrupción, la soberbia, la prepotencia y la impunidad son casi incalificables. Por eso también nosotros nos tomamos se lo digo así, nos tomamos un descanso cerebral, abatidos por la impotencia que hemos sentido en los últimos años ante las denuncias que buscamos contundentes, no fructificaran en nada o en casi nada. Por eso, bueno, hoy hemos regresado con el afán simple y sencillamente de abonar en un trabajo serio, en el estilo que siempre hemos tenido, y que quien llegue a la presidencia de la República, como ahora se da un hecho Andrés Manuel López Obrador, pues igual nuestro trabajo será absolutamente crítico, porque la trinchera del periodismo, por lo menos desde mi punto de vista, no es para estar como aliado de los gobiernos por el simple hecho de generar convenios, de generar facturas. Cuando se tienen convenios para dar información, no se tienen convenios para amarrar la lengua, para autocensurarse o para quedar bien con algún gobernadorcete o con algún presidente municipal. El que hace convenios los hace porque queremos pensar que están en pro de la libertad de expresión y que fomentan la libertad de expresión, y que a los medios que nos hemos caracterizado, o a los periodistas que nos hemos caracterizado por ser independientes, por ser libres y por no estar a las rodillas ni a los pies de los políticos, quienes generan convenios, sean de donde sean, y que sean transparentes, facturados y cada quien pague sus impuestos, se hace en el afán de que se mantengan medios al aire, que no estén aliados con el gobierno, para finalmente estar aplaudiendo lo que no sucede, y que eso en este sexenio ha sido terriblemente, terriblemente lamentable. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que en adelante suceda. Antes de despedirnos, yo creo que me dirá usted qué va a pasar con el tema de las elecciones en el Estado de México. Nos vamos a enlazar en un momento yo quiero pensar que el Instituto Electoral del Estado de México en este momento ya empieza a tener resultados para quienes les interesen, y con todo gusto poderles compartir lo que está sucediendo. Así que vamos a tener un corte y regresaremos, pues, de ser posible a las 9 o 9:30 de la noche, para acumular mucho más resultados. Fíjese, me atreví a decir que la participación ciudadana a lo mejor rebasaría el 60%. Y hasta este momento está calculada, hasta las 20 horas, en el 63.60%. 63.60%, cifra oficial del INE. A ver, no sé si tenemos comentarios para poderlo compartir, ¿no? ¿Verdad? Y algunos dicen que ganó AMLO. Bueno, nos están diciendo, ya ganó AMLO, me dice Lorena de la Mora. Mariana González Cue está viendo el video. Muchas gracias también por acompañarnos, y creo que el compromiso ahora es, o podría ser en todo caso, tener los resultados de lo que está sucediendo para el Estado de México. Ahí es donde se viene más adelante, como se lo comenté en el primer enlace, un tema muy interesante de esta alianza de paz, de amor y paz, entre el Estado de México y el gobierno que pudiese llegar, que es el de López Obrador. Reitero, me parece que la llegada del propio López Obrador a la presidencia de la República moverá muy, pero muy pocas cosas aquí en el Estado de México. Finalmente es política y son políticos. Son exactamente las 8 de la noche con 36 minutos. Nos vamos a despedir
y regresaremos un poco más adelante. Allí está la de ayuntamientos para Toluca. Sí, pero muy pequeño, Sí, ¿no? todavía. Todavía muy pequeño. ¿Qué le parece si compartimos un poco más adelante, dentro de una hora aproximadamente, lo que se tenga ya como resultados en el Instituto Electoral del Estado de México? Gracias otra vez, buenas noches y regresaremos entonces más tarde.